Cordial saludo, mi nombre es Angélica María López Álvarez, estudiante de cuarto semestre de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística en la Universidad del Quindío. A continuación voy a dar desarrollo a una actividad planteada en la asignatura de Teoría de la Información dictada por el docente Jorge Mario Zuluaga Campuzano, que comprende el desarrollo de la unidad número 1 en el foro de aporte de la primera unidad, en la que se trata el tema de la era de la información. El siguiente interrogante que se nos plantea en el foro es cuáles son los tipos de información que podemos encontrar. Pero antes de hablar de los tipos de información, hablemos un poco de lo que es la información. Entonces, podemos decir que es un conjunto de datos organizados de forma comprensible para comunicar un mensaje. De igual manera, diremos que la información impulsa el desarrollo del capital intelectual y esto a su vez promueve la innovación y mejora el rendimiento. Definido un poco el concepto de información, ahora sí mencionemos los tipos de información que podemos encontrar. Tenemos la información privilegiada. Es la información a la que un reducido número de personas tiene acceso. Como ejemplo, citaremos la información en los mercados de valores. Pero debemos decir que aquí en nuestro país la legislación sobre este tipo de información es relativamente nueva y que busca proteger el correcto funcionamiento del mercado de valores garantizando su integridad. Bueno, dentro de las características de la era de la información vamos a mencionar la interactividad y la unilateralidad, que son los nuevos instrumentos para propagar la información, permitiendo que los usuarios sean no solo consumidores, sino que sean sus propios productores de mensajes. Otra característica es la multirrealidad o la centralidad, que son las capacidades técnicas de la comunicación contemporáneas que permite que recibamos información de todas partes. La ciudadanía pasiva. Cuando hablamos de ciudadanía pasiva, hablamos de la importancia que se le da más al consumo de información que al mismo conocimiento. Dentro de los tipos de información encontramos la información pública. Esa es la información, como su nombre lo indica, a la que todo el público tiene acceso. Como ejemplo, citaremos los informes jurídicos que tengan por objeto la resolución de cuestiones jurídicas en torno a la aplicación de una norma o que sirvan para la adopción de resoluciones y demás actuaciones administrativas que deben estar a disposición del público. Entremos ahora un poco en materia hablando del ciclo de vida de los datos. El ciclo de vida de los datos está constituido por 6 fases: crear, almacenar, usar, compartir, archivar y eliminar. Hablemos de la fase número 1, que corresponde a crear. En esta primera fase, como su nombre lo indica, se crean los datos estructurados o no estructurados. Pueden ser en forma de un documento, un archivo PDF, un correo electrónico, audios, videos, imágenes, información en una base de datos, entre otros. La segunda fase corresponde a almacenar. Una vez que se crea un dato, se almacena en el lugar planeado para ello. Pero debemos asegurar que los datos que han sido almacenados estén protegidos y que se implementen los controles de seguridad necesarios. La siguiente fase, que es la número 3, es la de usar. Esta fase, pues, que nos dice que después de que se crea el dato, se almacena y pues posteriormente se utiliza. Durante esta etapa es cuando podemos visualizar, procesar, modificar y guardar los datos. Pero aquí también se deben implementar los controles de seguridad desde el punto de vista de su uso. Además de que se debe supervisar la actividad del usuario y aplicar los controles de seguridad para garantizar la prevención de fugas de datos. La cuarta fase, la de compartir. Los datos se comparten constantemente entre los empleados, clientes y socios.
lo que requiere una estrategia que supervise continuamente los almacenes de datos para nuevas instancias de datos confidenciales. Los datos se mueven entre una variedad de ubicaciones de almacenamiento público y privado, aplicaciones y entornos operativos, y es accedido por varios propietarios de datos desde diferentes dispositivos y plataformas. Esto puede suceder en cualquier etapa del ciclo de vida de la seguridad de los datos, por lo que es importante aplicar los controles de seguridad adecuados en el momento adecuado. La fase número 5, que es la de archivar. Esto sucede cuando en algún momento los datos dejan su uso activo y se deben archivar. Pero es importante garantizar que mientras los datos estén archivados sean disponibles y además se encuentren protegidos. La fase número 6, la de eliminar. Es inevitable que el volumen de los datos archivados crezca. Entonces, pues no podemos pretender ahorrar o guardar los datos para siempre. Eso no es posible por el tema del costo y los problemas de cumplimiento, etcétera. Por lo que es necesario y obliga a eliminar los datos que ya no se necesitan. Bueno, esto es todo con referencia a la tercera pregunta que se plantea en el foro. Muchas gracias. Información confidencial. Este tipo de información es accesible únicamente a personal autorizado. Es bien conocido que todas las empresas tienen secretos, algunos de ellos son técnicos, como la descripción detallada de un método de fabricación, otros son de índole comercial, como una lista de nombres y direcciones de clientes que podrían interesar a un competidor. Pero algunos secretos son extremadamente valiosos, como por ejemplo la fórmula de la Coca-Cola, otros no lo son menos, otros más complejos, como los detalles de una nueva campaña publicitaria. El elemento común en todos ellos es que pueden ser protegidos. La información externa es la información que se espera sea aprovechada por algún ente importante. Normalmente este tipo de información está dirigida a solucionar los problemas que se presentan o mejorar los procesos que se utilizan para llevar a cabo actividades laborales. La información interna es la que se crea para un grupo de personas. Por ejemplo, la información que se genera y circula dentro de las organizaciones y se encarga de sincronizar eficazmente a los departamentos que la integran. Y por último, finalizamos con la información personal, que es la información que permite identificar potencialmente a un individuo en específico. Es decir, que con este tipo de información distinguimos a un individuo de otro. Por ejemplo, nuestros documentos personales, nuestros registros financieros, etc. Bueno, en el foro se plantea que debemos dar respuesta a 3 interrogantes. El primero de ellos nos plantea que qué es la era de la información y cómo se caracteriza. Bueno, la era de la información también es conocida como la red global, una etapa sumamente importante porque en ella se dio la mayor revolución de la información. Incluso ha sido mucho más fuerte que cuando se inventó la imprenta. Voy a citar a los autores Vázquez y Cebrián, quienes en 1998 comentan, abro comillas, ningún avance tecnológico hasta el momento ha cambiado tan drásticamente los hábitos y comportamientos humanos. Cierro comillas. Entonces podemos decir que la era de la información se ha caracterizado porque nos permite ese acceso a la información. Es muy fácil, cualquier persona puede hacerlo. Y además porque no solo es el acceso a la información, sino que nos permite guardarlas en diferentes soportes, en diferentes formas. Bueno, como conclusión,
diré que actualmente no es más fuerte quien llegue lejos. Con los avances tecnológicos que se presentan día a día, es más fácil que alcancemos nuestras metas. Pero sí diré que llegará más lejos quien esté a la altura para adaptarse a estos avances y junto a ella la sociedad y la manera de comunicarse. Pues tal vez sin darnos cuenta se ha convertido en la mano derecha para el desarrollo de lo que hacemos. La dirección de nuestro futuro está determinada por la tecnología y junto a ella la comunicación. Muchas gracias. Con esto finalizo la actividad planteada en el foro correspondiente a la era de la información. 3 preguntas en la asignatura de Teoría de la Información. Muchísimas gracias.